Verso 1, vamos a leer la lectura de la palabra. Prestad atención, oh cielos, y dejadme hablar, y escucha la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado, y como aguacero sobre la hierba. Porque yo proclamo el nombre de Jehová, atribuid grandeza a nuestro Elohim. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad, y sin injusticia, justo y recto es Él. En forma corrompida se han portado con Él. No son sus hijos, debido a los defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. Así pagáis a Jehová, oh pueblo insensato e ignorante. No Él es tu Padre el que te compró. Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los días de antaño, considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, pues la porción de Jehová es su pueblo, Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos. Extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. Jehová solo lo guió y con él no hubo Dios extranjero. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo. Le hizo gustar miel de la peña y aceite del pedernal, cuajada de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de raza de Basán, y machos cabríos con lo mejor del trigo, y de la sangre de las uvas bebiste vino. Pero Jesurún engordó y dio coces. Has engordado, está cebado y rollizo. Entonces abandonó a Elohim que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Le provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones le provocaron a ira, ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Y Jehová vio y se llenó de ira a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Entonces él dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijo de los cuales no hay fidelidad. Ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios, me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo y los irritaré con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira, que quema hasta las profundidades del Seol, consume la tierra con su fruto e incendia los fundamentos de los montes. Amontonaré calamidades sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, serán debilitados por el hambre y consumidos por la plaga y destrucción amarga. Dientes de fieras enviaré sobre ellos, con veneno de serpientes que se arrastran en el polvo. Afuera traerá duelo la espada y dentro el terror, tanto el joven como la virgen, al niño de pecho como al hombre encanecido. Yo hubiera dicho, los haré pedazos, borraré la memoria de ellos de entre los hombres, y no hubiera temido la provocación del enemigo, no sea que entendieran mal sus adversarios, no sea que dijeran, nuestra mano ha triunfado y no es Jehová el que ha hecho todo esto, porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos inteligencia. O que ojalá que fueran sabios, que comprendieran esto, que discernieran su futuro. ¿Cómo es que uno puede perseguir a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado? En verdad, su roca no es como nuestra roca, aún nuestros enemigos lo juzgan así.
porque la vid de ellos es la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Son sus uvas, son uvas venenosas, sus racimos amargos. Su vino es veneno de serpientes y ponzoña mortal de cobras. ¿No tengo yo esto guardado conmigo? ¿No está sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución a su tiempo. El pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca y ya se apresura lo que les está preparado, porque Jehová vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda, ni siervo ni libre, dirá él entonces, ¿dónde están sus dioses? La roca en que buscaban refugio, los que comían la grosura de los sacrificios y bebían el vino de su libación, que se levanten y los ayuden, y que sean ellos vuestro refugio. Ved ahora que yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis saetas con sangre y mi espada se hartará de carne, de sangre de muertos y cautivos, de los jefes de larga cabellera del enemigo. Regocijaos naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. Traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Entonces llegó Moisés y habló las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él con Josué, hijo de Nun. Cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo, fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto. Con que os advierto hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las escuchen cuidadosamente todas las palabras de esta ley, porque no es palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vais cruzando el Jordán a fin de poseerla. Hasta el 47, porque no es palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra donde vosotros vais cruzando el Jordán a fin de poseerla. Hemos dado lectura de Deuteronomio capítulo 32, desde el verso 1 al verso 47. Y si alguien nos ha acompañado en la lectura y quiere expresar también alguno de los versículos, pues con mucho gusto. Bendiciones a todos. Y Padre nuestro, Yo tengo una buena y tarde. Padre Santo, Yo tengo, sí, sí, Lina, le escuchamos. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 a hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Amén. Amén. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos no son de ellos jueces, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, y los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen,
y veneno de serpientes es su vino, y ponzoñosa y cruel de áspid. No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis labios, en mis tesoros. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Amén. Eso me llevó Amén. a mí. Amén. Amén. Y Padre, al empezar este culto, al completar este Shabbat, al caminar, Señor, por este 10º mes y al hacer del día del Señor nuestro día, Señor, de salvación y nuestro día, como hoy, Padre, de resplandor. Bendígate, Señor, esos pies que se afirman, esas rodillas que se afirman, esas manos que se afirman, Padre Santo, porque tú eres el que fortaleces la diestra de tu justicia, porque tú eres el que nos llevas y nos haces pisar por la roca de nuestra salvación, porque tú eres el que abre los cielos y porque así, Padre, como la generación perversa seguirá rota por una generación nueva, por una semilla nueva, así, Señor, la tuya siempre resplandecerá, porque en medio, Señor, de la cizaña, porque en medio, Señor, de la dureza de servir, porque en medio de la dureza del corazón, porque en medio de la dureza de este tiempo, en medio, Señor, de esos cielos endurecidos, de esa tierra endurecida, Padre Santo, tú nos concederás siempre un yugo, Padre, fácil, una carga ligera, Señor, que siempre, Padre, será el peso de tu gloria, Padre. Por eso, al bendecir, Señor, este día, que al romper, Padre, tantas enseñanzas, al caminar por tu Shabbat y hacer Shabbat en los cielos y en la tierra, Padre, como tú lo has hecho esto, pues como tú lo has hecho, Señor, en este día, pues también este día volvemos, Padre, a tu enseñanza y volvemos, Señor, a que tus hijos sean tus hijos, Padre de los cielos, porque tú eres nuestro Padre celestial, porque tú nos compraste, porque tú nos salvaste, porque tú, Señor, diste tu semilla, porque tú, Señor, nos diste tu sello, porque tú, Señor, nos diste tu espíritu, porque tú, Señor, nos diste tu resplandor y tu luz. Y eso, Señor, es Cristo Jesús. Y eso, Señor, es nuestra vida, Padre, el seguir, el continuar y el caminar, para que tu ley sea así haciendo lo que es tu ley, dar vida, Señor. Y, Señor, hacer justicia, Padre, y romper las injusticias que en los cielos y en la tierra quisieron trazarse. Pero Padre, ¿qué tiempos pueden ser como los tuyos, Padre Santo? ¿Qué días pueden ser, Señor, sino los repetitivos? ¿Y hacia dónde irá, Señor, este mundo? ¿Hacia dónde, Señor, la injusticia? Porque, Señor, así como tuya es la venganza y la retribución, así, Señor, la mano de tus enemigos, la mano, Señor, de la izquierda siempre será quitada y la diestra, Señor, de tu justicia, incluso, Señor, pondrá nuestra mano sobre la de ellos, para que en el nombre de Cristo Jesús, Dios de los cielos, tus enemigos estén bajo tu mano, tus enemigos estén, Señor, bajo su servicio, Señor, esté bajo la nuestra, pero nosotros, Padre, nos acercaremos a ti. Nosotros, Dios de los cielos, volveremos nuestro rostro. Y, Señor, en lugar, Padre, de romper, en lugar, Señor, de quitar ese fluir de tu espíritu, podemos decir, bendito seas, porque tu fluir no nos ha roto, porque tu fluir, Señor, no nos ha hecho huir, porque, Señor, tu fluir siempre, Padre, como hoy, en lugar de un día nublado de dispersión, y en lugar de toda la dispersión, Señor, que se ha producido en este tiempo, y toda la dureza de servir que hace volver, Padre, los rostros hacia la maldad, hacia la injusticia, oh Señor, volver las espaldas a ti. En cambio, Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por volvernos a la diestra, por recibirnos y recibir, Señor, de nosotros nuevamente, Padre, también la luz que reflejamos, la luz de Cristo, la luz de la entereza, la luz, Señor, de la bendición, la luz, Señor, de esa madre que en el nombre de Cristo Jesús vuelve, Señor, a fortalecerse, pero a fortalecerse en ti. La bendición, Señor, de esa esposa que vuelve, Señor, a ser novia, la bendición de tus hijos que vuelven siempre, Señor, a esa paternidad, a la paternidad que tú nos has dado, porque, Señor, lo que de ti recibimos, eso, Señor, lo que compartimos, lo que entregamos, pero en cambio, hoy también en ti se ha sellado
para volverlo, Señor, al día del Señor, para volver a completar, Padre, lo que tú nos haces. Y eso, Señor, siempre sea el reunir, el recoger y hacer de tu diestra, Padre de los cielos, lo que tú haces. Fortalecer la casa de David, que se fortalezca la diestra de tu justicia. Fortalecer, Señor, la diestra de Judá, que se fortalezca, Señor, ese Judá eterno, Padre Santo, de tu bendición, de tus hijos, que separa, Señor, esos espíritus contrarios, pero que vuelve en el nombre de Cristo Jesús a que tu fluir siga permitiéndonos caminar hasta completar esa buena obra que tú, Señor, eres la que estás haciendo, porque tú, Señor, eres el que estás liberando, porque tú, Señor, eres el de los tesoros, eres el de los sellos, porque tú, Señor, eres de los cielos, lo que eres de la tierra, lo que hiciste, Señor, a través y lo que haces a través de las oraciones de tus santos, porque por cada una de esas oraciones, cada uno de tus hijos siempre serán la respuesta de que tus tesoros rompieron esos cielos y que tus tesoros resplandecieron, Señor, en tus hijos, para nuevamente, Señor, decir, así como lo hiciste en los cielos con ese incienso, con ese altar, así, Señor, como lo hiciste con las oraciones, con tus santos, con la bendición, así, Señor, nosotros también no solo rompemos la generación perversa, sino así sean llenadas de esas oraciones, de ese incienso, Señor, que tú derramas, de esa obra que continúas, para que también la nuestra sea una generación del porvenir, de ese futuro glorioso que sabemos, del cual no nos reímos, sino del cual nos gozamos, que siempre tú lo has previsto y lo has provisto, Señor, y también, Señor, lo vamos llevando nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque, Señor, hasta la tercera, hasta la cuarta generación, tu visitación siempre, Señor, será para recibirte, y si te recibimos, será para recoger, y para recoger, para levantar lo que tú levantas, Dios de los cielos, y para caminar lo que tú caminas, el reino de Dios y su justicia. Así, Señor, sea el sello, porque este Shabbat hoy sea, Señor, este primer día con el que empezamos, el día para completar este 10º mes. En el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. Hemos leído Deuteronomio capítulo 32 y este cántico es muy importante porque en medio de las palabras de Moisés, en medio de la realidad de Moisés, en medio de todo lo que él vio y él transitó con el pueblo, con ese pueblo y todo lo que estaba endurecido, él también vio esperanza. Y esa es la que a él también le sirvió para ver la esperanza, para verse a él mismo de una forma diferente y para ver eh, que, que todo lo que Dios hacía tiene un tiempo, pero también tiene un porvenir, un futuro, y tiene la bendición de poderlo hacer conforme a su palabra. Así que no solo la bendición puede quitarle las manos sino, a Josué, sino la bendición también de dejarle este cántico. Y la bendición de Josué, no solo que este cántico fue para él, sino que seguirá siendo eterno, porque el cántico de Moisés, el cántico de Apocalipsis, siempre nos muestra a nuestro Padre, nos muestra a su Espíritu, nos muestra la roca de nuestra salvación, nos muestra la retribución, la justicia que hay en Él y nos muestra pues todo lo endurecidos que estaban ellos y todo lo que tuvieron que enfrentar para que hoy nosotros también podamos hacer de este Shabbat y de este nuevo día pues un continuar del día del Señor. Bendiciones, un abrazo y eh, lo importante, no sé cómo les fue en este Shabbat, para entender lo que incluso podemos ver con este cambio, pues este cambio así de claro, así de notorio, digamos, porque fue como cambiar de un momento para el otro y en lugar de esos cielos, pues ahora un resplandor nuevo es el que está brillando, pero no solo el resplandor de los cielos, sino el resplandor de que en medio de estos tiempos, en medio de la dureza de estos tiempos, pues nosotros volvamos al rostro del Señor. Amén. El día de ayer hablábamos con respecto a la dureza. No sé si tienen alguna pregunta, alguna situación. Marquito, buenas noches. ¿Cómo estás, Sergio? Bendiciones, buenas noches. Mientras te escucho, adelante.
A mí me cuesta entender por qué se debe dejar la cizaña, por qué no, por qué se la deja prevalecer. Eso es. Mm, No, la cizaña no se la deja, sino que la cizaña, el asunto no es por la cizaña, sino el asunto es por el trigo. Y en eso la palabra es bastante decidora cuando dice, si queda la cizaña, es porque Es para eh, que no se arranque junto con ella el trigo. es para que no se arranque el trigo, exactamente. Y, y, y crezca y se fortalezca. Entonces, ahora son dos situaciones, si lo vemos en ese sentido. O se fortalece la dureza de la cizaña, que es la dureza de cerviz, que es la dureza de corazón, o se fortalece la semilla, que es obviamente el resplandor, la sanidad, lo que ayer habíamos comentado. Eh, no sé si eso contesta tu pregunta o si tienes algo que comentar. No, o sea, como que yo percibía que el truco sería como que desde el inicio evitar que crezca la cizaña, como que el campo solo tuviese trigo, algo así. Eso. De hecho, si se tiene que cortar la cizaña, claro que sí, pero hay cizaña que, tú me explicabas de la otra vez, hay cizaña hasta como cizaña para la cizaña, digámoslo así. Ah, Entonces, ya, ahí sí ya, a eso ver, ya. entonces la cizaña también es para su propia cizaña. Bien, así, así que podríamos ir, fuimos con esto y la obra en Deuteronomio 32:2 nos habla de Moisés, esencialmente, desde la vida de Moisés, y nos habla de Moisés, de todo lo que a través de los años o a través de su vida pudo recoger y pudo compartir y pudo mirar. Es decir, él ya estaba terminando su obra. ¿Y qué es lo que recogió él? Me estoy refiriendo a Deuteronomio 32:2. ¿Qué recogió él? ¿Cuál fue el beneficio para él? El beneficio fue mirarse y mirar también al pueblo y mirar lo que él había recogido, lo que él había hecho. Porque al final está hablando de lo que le gustaría dejar y de lo que no pudo dejar. Entonces, em, eh, entonces todo lo que está resumido, todo lo que podríamos dejar nosotros, todo lo que nosotros podríamos hacer en este Shabbat y empezar, yo creo que está resumido también en lo que Moisés dice. Porque ¿qué quería dejar Moisés? ¿Qué quería dejarles según el pasaje de Deuteronomio 32:2? ¿Y qué es lo que él no quiso nunca dejarles? ¿Y qué es lo que nosotros querríamos dejar? ¿Y qué es lo que Dios nos está dejando? ¿Y qué es lo que no querríamos dejar? Es decir, dejar para continuar. Es decir, si él podría continuar, ¿qué le gustaría continuar a Moisés? Eso es lo que está traduciendo en este pasaje. ¿Qué es lo que le gustaría a él continuar hacia adelante? Y nosotros aquí también, ¿qué es lo que nos gustaría continuar hacia adelante? Para que este Shabbat sea significativo para nosotros, porque no sé si todas las personas pudieron conectarse para mirar lo importante del día de ayer. Y lo importante del día de ayer es la consecución, el día de hoy es la consecución del día de ayer. Esa es la parte importante, porque es la traducción de lo que Moisés está dejando, de lo que Moisés le gustaría continuar y de lo que nosotros también nos gustaría continuar. ¿Sí?
me entiendo, me explico en la pregunta. Entonces, estamos hablando, entonces, si no nos pudimos conectar ayer, si no pudimos revisar la enseñanza de ayer, y mi pregunta entonces para todos es, ¿qué es lo que le gustaría a usted continuar y qué es lo que le gustaría a usted parar hasta aquí? Decir un alto hasta aquí. Porque ¿qué es lo que está produciendo todo esto? ¿Qué ha producido todo esto? Eh, Sí, ¿qué le gustaría que continúe y qué le gustaría que se pare? Es decir, aparentemente estamos en el 2021, sí, 21, ¿no? Claro. ¿Qué le gustaría continuar? Eso, ¿qué le gustaría que continúe en el 2021? ¿Y qué le gustaría que pare en el 2021? Así nos entendemos con las personas que no han podido conectarse. ¿Qué le gustaría? ¿Qué le gustaría que continúe? Los Marquito, buenos tesoros. Buenas noches, Verónica, Carlos, bendiciones, buenas buenas noches. noches, Marquito, buenas noches con todos. ¿Cómo están? Ah, Buenas noches. a mí me gustaría que continuara el sello correcto. Y Mm, en mí lo que sí me gustaría es que cese la maternidad vitita. No me gusta. O sea, amén, no quiero que continúe amén, eso. amén, amén, amén. A mí me gustaría, Ay, Carlos, que continúe el aprender, el, amén, el siempre estar aprendiendo la palabra, siempre amén, estar escudriñando la palabra. Y lo que no me gustaría que continuara sería esta maternidad, sí, porque siempre hay cosas que esta maternidad siempre quiere levantar, pero nosotros tenemos que parar, sacar de raíz, amén, como que dice. amén, amén. Entonces, si estamos hablando de la maternidad hitita, estamos hablando de la maternidad babilónica. Así es. Entonces, si usted me parece muy importante, porque si usted me está diciendo la maternidad hitita, la fuerza de la maternidad babilónica está en la maternidad hitita, es decir, ¿cuál de las dos es más fuerte? Simplemente la una está cobijada y amparada bajo la otra, y la una está oculta o la una es visible a través de la otra, pero las dos son parte de un problema. Así que y por eso, mire, estamos hablando justamente de que no ha terminado todo este tiempo babilónico que cogió fuerza, pues no puede continuar, no puede seguir, no puede continuar. Entonces, pero para eso, ¿qué es lo que necesitamos continuar? ¿Alguna otra persona, por favor? En especial, si alguna persona, me gustaría que alguna persona que ayer no pudo conectarse, no pudo empatar, no pudo no pudo conectarse con la enseñanza del día de ayer. Yo no me conecté ayer. Ya, Buenas tardes con todos, bendiciones. entonces, ¿qué le gustaría que continúe? Revisé yo la prédica el día de hoy y eh, pude, pude sacar algunas cosas que, entre ellas lo que el hermano Carlos dijo y su esposa, en verdad esa maternidad hitita veo que ha venido de generaciones en generaciones, en lo que es en mi caso, y sí quiero que pare. Y la verdad es que en mi casa esto ha sido bien fuerte, muy fuerte. Entonces, esta Babilonia yo sí quiero que sea derribada, derribada, extraída, eliminada. Bueno, si no se la puede eliminar, por lo menos desechar, ¿sí? Eh, Quisiera eso y quisiera coger mayor fuerza en toda la enseñanza que hay, el escudriñamiento de la palabra, pero de manera práctica, o sea, mayor fortaleza en eso, mayor fortaleza para emplear la palabra en beneficio de mi casa, de mis descendientes. Sí, eso es lo que quisiera yo. Amén. En lo que usted llama, en lo que ayer en la prédica hablaron sobre el resplandor. Amén. Entonces,
¿Alguien más? Así que, mire la traducción práctica de esto. Eh, ¿Alguien más, por favor, si quiere alguien mencionar? Mayrita, sabe que Mayrita, qué gusto, aquí, Mayrita, bendiciones. Qué un gusto, saludo a Mayrita, ¿cómo todo el mundo está? Un desde saludo, bendiciones. Por favor, le escuchamos. bendición. Sí, sabe que ayer también como la hermana Lina no me pude conectar, pero escuché la prédica. Y lo que a mí me gustaría que se termine es toda imposición de distorsión en mi vida, en la vida en nuestra casa. Toda esa deformación de la maternidad falsa, toda esa rigidez y y lo que yo quisiera que continúe es su acercamiento, en Amén, el cual su verdadero acercamiento y también su sanidad por medio de su palabra. amén, 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 amén. Eh, entonces, eh, mire, por eso le preguntaba, porque eso es lo que está diciendo Moisés. Dice, aquí yo tengo un problema que viene acarreando toda su vida. Y el problema, y mi problema es que recién ahora tengo la solución. Pero ahora yo quiero dejarles la solución, porque esta solución es para mí, pero esta solución es para Josué, y esta solución es para el pueblo, pero no puedo continuar con el pueblo, porque aquí está el problema, y el problema es Babilonia, porque le dice, esto es lo que dice, caiga como lluvia mi enseñanza. Es decir, lo que está diciendo él es todo, pongámosle así en el término, algún rato. mm, Dios mediante, esto siempre, este pasaje va a ser vigente. Y de hecho yo le puedo, yo le comento, porque el día de ayer yo tuve una conversación de las más profundas que yo he tenido en mi casa y en mi familia, porque, le digo, porque estábamos campeando también nosotros, como decíamos, nuestras durezas. Y claro, este tiempo es de mucha dureza, y esa dureza no es de los corazones duros nada más, sino es esa dureza esa dureza de enseñanza, esa es la palabra. Esa dureza que va de la mano de la imposición, que va de la mano de la maternidad. Pero Dios es un Dios, en este cántico dice: "Dios es un Dios de paternidad", pero ustedes han elegido la maternidad. Eso es lo que está diciendo Moisés en estas palabras. Dice: "Dios es un Dios de paternidad, pero hasta yo he elegido, he elegido o la maternidad a él le le jugó una mala pasada". Estoy buscando el pasaje donde dice: "Yo soy tu padre". Pero, bueno, entonces le comentaba que esta dureza va de la mano de la imposición. Y esta mano de la dureza y de la imposición, pues lo que va de la mano es nuevamente acentuar a esa Babilonia y acentuar esa madritita. Y por esto este Shabbat que lo vamos completando, estamos completando este 10º mes. Y si es necesario, como ustedes acaban de decir, repito, no estamos, primera cosa, no podemos empezar un 2021 y decir, vamos a dejar las cosas atrás, sin continuar un 10º mes, para decir qué es lo que Dios está dejando atrás y qué es lo que debe continuar. Y obviamente, si nosotros nos enfocamos en el 2020 y en el 2021, pues esté enfocado todo el cúmulo de enseñanzas que que se convierten en dureza y que sobre todo se convierten en una imposición. ¿Por qué esto es una imposición? El 2021 es una imposición. El 12º mes, en el 10º mes, eso es una imposición. Y es una imposición de Babilonia. Y esto, enfrentado a toda la dureza que es esta imposición, hace para que los corazones aparentemente se ablanden. Pero en realidad lo que hagan es transformarlo todo esto en unas fiestas, en donde
se celebra a un Dios, pero ¿a cuál Dios? ¿Al Dios Padre, al Dios Hijo, o al Dios Mamá, o al Dios Maternidad, o al Dios Zeus, o al Dios de espaldas? Esa es la palabra, esa es la palabra. ¿Por qué? No hay un antecedente, pero me gusta enfocarlo desde ese sentido, que podríamos decir el Dios de espaldas. Porque si nosotros no le damos la cara a Dios, obviamente, ¿qué le estamos dando? Le estamos dando la espalda. Y si nosotros le estamos dando la espalda a Dios, ¿qué significa? Que hay una dureza de servir. Esa es la traducción. La dureza de servir, como lo hemos dicho muchas veces, la dureza de servir es darle la espalda a Dios. Entonces, si nosotros les damos la espalda a Dios, significa que nosotros estamos haciendo de un Dios falso, tratando de hacerle un Dios verdadero, porque no estamos dando la espalda, no le estamos dando la cara, ni al 10º mes, ni a las cosas que suceden. Entonces, no es que vamos a, entonces la idea es que tenemos que parar el darle la espalda a Dios. Tenemos, entonces, ¿a qué refiero a darle la espalda a Dios? Tenemos que parar el hecho de espalda a Dios. Eh, entonces, pero ¿cómo se para eso? Eso es lo que le está diciendo. Entonces, aquí Moisés les dice, ¿qué le está diciendo Moisés? Dice, mi enseñanza. ¿Qué enseñó Dios? ¿Qué enseñó Moisés durante toda su vida hasta ese día? ¿Qué enseñó Moisés? ¿Qué enseñó? Una mezcla de una mezcla de todas las cosas, una mezcla de todo lo que él recibió, o, o una enseñanza verdadera de Dios. Si vamos por la enseñanza, ¿qué opina usted? ¿Él recibió una verdadera enseñanza de Dios? ¿Recibió eso? ¿O qué enseñó él? ¿Qué enseñó Moisés? Sí recibió ¿Qué enseñó Moisés? una mezcla, Marquito, de Este, todo. Jimena, vamos con Jimena. Muchas gracias por conectarse, Jimena. Jimena, ¿qué recibió Moisés en función de la enseñanza, en función de la doctrina? ¿Qué recibió Moisés? ¿Qué Él, opina? Moisés recibió lo que Dios le dijo, porque Dios le dio directamente a él. Él recibió eso. Mire, eso es lo que está diciendo Moisés en este pasaje. Dios me dio todo lo que tenía que darme, pero yo recibí. Moisés está diciendo, yo recibí. Entonces, una cosa es yo enseñar y otra cosa es recibir. Entonces, vámonos en la contraparte. ¿Recibió el pueblo la enseñanza la enseñanza de quién recibió el pueblo? ¿La enseñanza de Moisés o la enseñanza de Dios? De Moisés. De Moisés. Jimena, ¿qué opina usted? Moisés recibió directamente de Dios, pero él no enseñó lo que Dios lo que recibió de Dios, sino lo que él quiso creer. Entonces, mi pregunta es, ¿recibió él? Esa es la diferencia. Eso es lo que dice así. Por eso, mire, por eso digo, yo tuve la conversación, una de las conversaciones más profundas, como le digo, el día de ayer en mi casa, para decir, para mirar, ¿qué es lo que yo estoy enseñando? ¿Qué es lo que nosotros estamos enseñando? ¿Y qué es lo que están aprendiendo? ¿O qué es lo que están recibiendo? Entonces, Moisés dice, yo enseñé una cosa, pero ¿qué aprendieron o qué recibió el pueblo? El pueblo recibió, ¿qué recibió? ¿Lo que yo quería enseñar o lo que yo di? Repito, si me pueden ayudar. Lo Entonces, que él quería enseñar. Pero también lo que ellos querían recibir. O sea, no re- solo era responsabilidad de Moisés, ¿no? no, mire, usted nunca puede dar lo que no tiene y usted no puede tener lo que no ha recibido. Es decir, Moisés recibió y dio, no lo que quería, o no lo que debía, esa es la palabra, no lo que debía, sino
lo que ya tenía. ¿Y qué es lo que tenía él? Entonces aquí le dice, hay una enseñanza y hay 1.000.000 de enseñanzas. Y todo el millón de enseñanzas, ¿cómo son el millón de enseñanzas? El millón de enseñanzas, ¿cómo son? Impuestas. Y el millón de enseñanzas son impuestas y son, eh, y, y- y- a ver, el millón de enseñanzas, unas son impuestas, son babilónicas, porque es una mezcla de todas las cosas. Y segundo, no permiten dar la cara a Dios, sino le hacen que les dé la espalda. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, si yo veo dureza, si yo tengo dureza, si yo imparto dureza, si yo recibo dureza, ¿qué voy a dar? Dureza. Entonces, ¿de dónde yo recibo dureza? ¿De dónde yo recibo terror? ¿De dónde? Deuteronomio 32:2. Eso dice Moisés. ¿De dónde recibo yo todas estas De, cosas? Recibo de lo que yo he de las recibido. imposiciones. Exacto. Entonces, yo recibí de esto, dice. Pero aquí dice, pero aquí, recién él habla, que aquí todo lo que habla ya de los últimos días de Moisés. Y dice, todo, escuche, todo lo que yo recibí fue babilónico. Todo lo que yo recibí fue 2020, 2021. Eso es lo que le estoy diciendo. Todo lo que yo recibí fue algo impuesto que nada tiene que ver ni con Dios ni con el día del Señor. Y que nada tiene que ver con el Dios de darle la cara a Dios, sino con el Dios de darle la espalda a Dios. ¿Y ese Dios cómo se llama? El Dios de darle la espalda. ¿Cómo se llama ese Dios? Ese Dios se llama dureza de cerviz. Ese Dios se llama dureza de corazón. Y por eso, ¿qué es lo que tiene que parar? Lo que tiene que parar es la infinidad de enseñanzas. Como Carlos lo mencionaba, como Vero lo mencionaba, tiene que parar la maternidad, porque la maternidad es la traducción de infinidad de enseñanzas. Me estoy refiriendo a la maternidad hitita y a la maternidad babilónica. Entonces, ¿qué es lo que tiene que continuar? No ha parado. Y usted ahorita pudo ver, hasta con el resplandor de este día, no ha parado y no va a parar. ¿Qué es lo que nunca va a parar? No va a parar las enseñanzas, va a parar la única enseñanza. ¿Y cuál es la única enseñanza de Dios? ¿Cuál es la única? La única enseñanza de Dios es lo que yo recibí, lo que en mí se transformó y lo que transformó mi familia para que en mi familia, en mi casa, en mis hijos que haya un solo Dios. ¿Cuál es el Dios? ¿El Dios de la dureza de cerviz o el Dios del resplandor de Dios? Entonces, si mis hijos, entonces lo que está diciendo Moisés es, todas mis intenciones, ¿en qué quedaron? ¿Cómo está el pueblo? Todas las intenciones hasta el último día de Moisés, todo lo que hizo Moisés, ¿qué hizo Moisés por ese pueblo? ¿Qué hizo Moisés? Vamos por ese lado, ¿qué hizo Moisés? Se sacrificó, ¿qué hizo Moisés? Dejó de comer, dejó de beber. ¿Qué hizo Moisés? Intercedió. ¿Qué hizo Moisés? Se subió 40 días. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué no hizo Moisés? ¿Y de qué le sirvió a Moisés para llegado el último día de su vida? Decir, todo eso, lo único que ha producido, ¿qué ha producido? ¿Qué ha producido? Le voy a dar con nombre y apellido. ¿Qué ha producido? ¿Dónde está, Chus? Ah, Lo tengo así rápido porque hay un 2 o 3 versículos. Deuteronomio 32:20. ¿Qué ha producido? Deuteronomio 32, verso 20. ¿Qué ha producido? Dos cosas importantes. Dígalo, Carlos, si quiere mencionar. Infidelidad. Infidelidad. Dos cosas importantes. Ha producido
dureza. Ha producido, mire, ha producido que Dios, dice, Dios esconderé mi rostro. ¿Qué significa eso? Ustedes escogieron el darme la espalda, pues yo les voy a dejar que me den la espalda, yo no les voy a estar buscando. No es que voy a esconder mi rostro, simplemente les voy a dejar que sigan dándome la espalda. Y lo otro, que ha producido una generación perversa. Hijos en los que no hay fidelidad. ¿Qué es la infidelidad? Generar lo mismo y lo mismo, ¿sí? No cambiar de semilla, que no haya esa transfiguración de la semilla, que no haya ese resplandor de la semilla. Y que se levante el Dios. ¿Cuál es el Dios? El Dios de la dureza de cerviz. ¿Cuál es el Dios de la dureza de cerviz? El Dios de la Babilonia. ¿Y cuál es el Dios de la Babilonia? El Dios de las enseñanzas. ¿Y cuál es el Dios de las enseñanzas? El Dios que ni a mí me transformó, sino que a mí me impuso, a mí me endureció, y eso me sirvió para endurecerles a mis hijos. Pero lo único que he conseguido con los hijos, ¿qué es? Lo mismo, que no tengan la capacidad ni de darle el rostro a Dios, ni que tengan la capacidad de cambiar esa generación. Entonces, terminados los años, ¿cómo terminó Moisés? ¿Resplandeciente o terminó Moisés opacado? Deuteronomio 32:2. ¿Qué opina? Bueno, como le digo, esta es una conversación larga que voy a seguir teniendo con Dios, que voy a seguir teniendo con mi familia, que voy a seguir teniendo con mi casa, que voy a seguir teniendo con la casa del Dabar y que voy a seguir teniendo conmigo mismo. Pero la bendición de Dios es que Moisés, ahí fue el día que más resplandeció Moisés. Fue el día más importante para Moisés. Fue el día que pudo decir lo que este Shabbat dijo Dios. Este Shabbat dijo, basta, no son enseñanzas. Este Shabbat dijo Dios, basta. No son sus tiempos. Este Shabbat dijo Dios, basta, no es dureza. Este Shabbat dijo, basta, no son cielos endurecidos, no son nubes endurecidas, no son tinieblas, no es una llovizna, no es una lluvia para mostrar cuán hundidos están y cuán duros de servir están. Basta, dijo Dios. ¿Y por qué le aseguro que dijo Dios basta? Simplemente porque resplandeció en mí, y al resplandecer en mí, al resplandecer en la casa del lavar, hasta resplandeció en los cielos. Y si no resplandecía yo, no importa, hasta los cielos resplandecieron, porque dijo basta. Esto es lo que no tiene que continuar, porque esta enseñanza no transforma, porque el 2021 no transforma, porque el 2020 no transforma, porque el mes de diciembre no va a transformar nada, porque la imposición, porque toda la Babilonia, porque todo este tiempo de Babilonia, ¿qué va a producir? Va a seguir levantando a quién, va a seguir levantando al Dios dureza, y va a seguir levantando a quién, al Dios imposición. Y después del Dios dureza y el Dios imposición, ¿en qué se van a convertir? Así que, por eso, ¿qué le gustaría a usted continuar? ¿Qué le gustaría continuar? Continúa el 10º mes. Amén. Entonces podemos orar todos al respecto. ¿Por qué resplandecemos nosotros? ¿Por qué resplandeció Moisés? Porque en el último día, porque en el último día se dio cuenta que solamente hay dos tipos de enseñanza. La que nunca llegó, la que no llegó al pueblo, no llegó a sus hijos, no llega a nadie, por favor, no llega a nadie. Esa dése cuenta. Entonces agradezca al 2020 y al 2021 porque no llegó a nadie esa enseñanza, porque no llega a nadie. Entonces agradezca a Moisés porque le está diciendo, no llegó a nadie, no llegó a nadie en mi vida, porque ¿qué provocó mi vida? ¿Qué provocó mi enseñanza? ¿Qué provocó lo que recibí? ¿Qué provocó? ¿Qué provocó? ¿Qué provocó lo que él recibió?
¿Qué provocó? Entonces, él no recibió nada. Entonces, no, cuando no recibe nada, no provoca nada, sino provoca lo mismo. Y cuando no recibe nada y provoca lo mismo, ¿qué provoca? Provoca lo que usted no quiere para su vida. ¿Y quién enseña? ¿Quién enseña a recibir todas las cosas? No, ya me estoy extendiendo, me estoy extendiendo de esta prédica. ¿Me explico? ¿Sí? Ah, ahora sí, ¿alguna pregunta? Ahora sí, en el caso de Jimena, ¿está claro a lo que me refiero que él no recibió nada, Jimena? A pesar de estar con Dios, porque eso está lo que, Sí, ¿sí? Entonces, yo, si él hubiese recibido algo, el pueblo, ¿qué hubiese recibido? ¿Hubiese recibido qué? Lo mismo. lo que él recibió. Aquí está paternidad. Tengo que buscar tengo que buscar el nombre de paternidad. Eso es lo que está diciendo. Si no, no me tengo que aquí paternidad, paternidad. No me voy sin porque él está hablando de que ¿dónde está? Marquito, buenas noches con todo, buenas noches con usted. Sería de pronto ahí mismo el 32:16, que dice, así Gracias. pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó No, hay y el otro. que... otro? Muchas Ya. gracias. Muchas gracias, pero también habla ahí, dice. Exacto, el 32:6. Muchas gracias. Sí, tiene razón. Le escuché 16, pero es el 6. El 6. Mire, por favor, eso es lo que está diciendo. ¿Qué recibí? Lo mismo que recibí, fui lo que di. Y lo mismo que di fue lo que recibieron. Dice, así pagáis al Señor, oh pueblo insensato, ignorante. No Él es tu Padre que te compró. Entonces, ¿qué, qué recibieron ellos? ¿Paternidad o la misma maternidad de Tita? Maternidad de Tita. La misma maternidad impuesta. Entonces, si recibieron el pueblo la misma maternidad impuesta, ¿qué recibieron? La enseñanza de Moisés. Entonces, si recibieron la enseñanza de Moisés, ¿qué enseñanza recibió Moisés? Todo lo que recibía Moisés de Dios. Entonces, por eso es, mire, eso es cada año, este tiempo, de poder decir, ¿qué es lo que están recibiendo nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos recibiendo nosotros? Y seguimos recibiendo dureza, y seguimos dando dureza, y seguimos recibiendo imposición y dando imposición. Entonces, por cada imposición, los primeros que van a saltar son nuestros hijos. Y ellos van a mirar nuestras durezas y van a expresar sus durezas. Ahí sí me hice entender. Me extendí un poquito. ¿Sí? Entonces, ahora sí vuelvo a la pregunta. ¿Qué es lo que usted, esa es mi pregunta, ¿qué es lo que usted quiere continuar? ¿Y qué es lo que usted quiere parar en este día? Ah, pregunto, Gis, que estás con el micrófono, ¿qué es lo que quieres continuar y qué es lo que quieres parar? Y te voy a decir si es lo mismo o es diferente. ¿Qué es lo que quieres continuar y qué es lo que quieres parar? Gis, si quieres, por favor, A mencionarme. ver, Marquito, gracias por preguntarme. Bueno, yo quisiera continuar en otras cosas de mi vida que han estado, en áreas de mi vida que han estado sin caminar. Me gustaría caminar, emprender otras cosas que... ¿Y qué quieres parar? ¿Y qué te gustaría parar?
el decir que voy a hacer tal vez el próximo año tal cosa, sino ya hacer las cosas, ¿no? Eso. Vas a volver a la dureza. No. Todo eso estás pidiendo dureza, estás buscando dureza y vas a dar dureza y te van a dar dureza. Y tus hijos también. Entonces, ¿qué debo buscar, Marquito? Ayúdeme. No, ¿cómo que ayúdeme? Eso es lo que digo, que tienes que parar, porque no va a dejar de parar, Dios no va a dejar de parar. Por eso Dios ahora mismo hasta te mostró, yo no voy a dejar de parar esta obra. Tienes que levantarte y resplandecer. Ese es el asunto, pero ¿qué es lo que tienes que levantar y resplandecer? ¿Qué es lo que tiene que continuar? Pero ya con tu respuesta ya me muestras. Que Sergio, Yo quiero continuar el verme como tesoro, el acercamiento, el ceñimiento, ya, ¿y qué quieres parar? el terror. El terror, amén. Entonces, parar esa maternidad ditita. Entonces, para parar esa maternidad ditita, tienes que parar esa enseñanza. Y no es lo que te enseñan, sino lo que se está transformando en ti. Mayrita, ahora sí, ahora sí podemos completar la pregunta. ¿Qué es lo que le gustaría continuar y qué es lo que usted va a parar en su vida? Porque Dios va a continuar en su vida. A mí me gustaría continuar. Primero parar el doble ánimo y la dispersión. Amén, amén. Sí, me gustaría continuar con su verdad en mi mente, con su verdad en mi boca, con su verdad en mi espíritu. Amén, amén. Amén. Entonces, ahí estamos de acuerdo. Eso, nuevamente, eso es enseñanza. Eso es el día del Señor. Y hoy estamos en el día del Señor. ¿Qué nos gustaría o qué me gustaría continuar? Por lo menos que continúe ahora, que es el 10º mes, y que le saque todo el tesoro porque es el 10º mes. Ketty, Buenas noches, Marquito. A mí me gustaría, espérame un segundito. A mí me gustaría terminar con el anillo, lo que hunde, amén. ¿sí? Y Parar me con el- gustaría aprender a caminar en el resplandor. Amén. Entonces hay que pararle a esa maternidad, Itita. Amén. Hay que pararle a esa maternidad, Itita. Para todos, por favor. Lina, ¿qué le gustaría continuar y qué le gustaría parar? Creo que esa madre terrorífica que he sido Amén. y esa maestra terrorífica que he sido. Ya, y continuar. Con el día del Señor. Pararme en el tesoro Amén. del día del Señor. Amén. El tesoro del día del Señor. Pero si yo no sé en dónde está el día del Señor, cómo es el día del tesoro del Señor, ni qué se une al día del Señor, se da cuenta, me pierdo de tantas cosas y me olvido y me meto otra vez en lo mismo. Erika, ¿qué le gustaría parar y qué le gustaría continuar? Hola Marquito, buenas noches con Buenas todos. noches, ¿cómo está Erika? Todo bien. A mí me gustaría parar el echar la mano Amén. de Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Erika, ¿por qué está? Repita, no escuché. Lo siento, te estoy hablando. Erika, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta qué es lo que dijo Moisés? ¿Por qué estaba contento Moisés ese día? ¿Por Sí, qué? porque paró de echar mano y Exacto, gracias. Marcela, eso es, discúlpeme, eso es ya tener un espíritu diferente y continuar. Eso es de Dios. Eso es levantarse y resplandecer. Marcela, ¿qué va a parar? ¿Qué va a continuar? Buenas noches con todos. Buenas noches, Marquito. ¿Cómo está Marcela? Bendiciones. Sí, gracias. Yo, como dije, quisiera parar primero, o sea, la dureza de ser
la Amén. sordera y eso, y ser Amén. esa madre también, esa maternidad equivocada que he tenido, Amén. Tita, y eso. Amén. Y, ¿Qué va a continuar? y continuar recibiendo los tesoros de la palabra. Amén. Que me cambia, porque es el tesoro que recibimos y eso quiero seguir recibiendo y que es Resplandezca. resplandeciendo. Resplandezca. Amén. Amén. No, resplandecer no significa hacer nada, simplemente es mirar lo que Dios hace y unirse. Fabricio, ¿qué opina usted? ¿Qué va para, qué va para? Marquito, buenas noches. Buenas noches, Fabricio. Eh, queriendo entender algo, Marquito, no sé si estoy también en este sentido direccionado así, pero esa maternidad ditita también como que deja un vacío y le hace sentir a uno como que pertenece a una orfandad. Puede ser también, Marquito. Claro, claro que sí, claro. Entonces, Eso es lo que nos deja este 31, este primero, claro. entonces eso como que quiere prevalecer un vacío en esa situación. Entonces sí quisiera abandonar eso, Marquito. Sí quisiera Eso es, dejar eso y eso es el cúmulo de enseñanzas que nos transforman para, ujú, para, para que hoy, que es 10º mes, nuevamente vuelva a esa enseñanza que resplandece. amén. Sí, Pero sí, eso es sí, ya lo que está el tenemos que camino. dejar. Amén. Entonces, por cada uno de esos vacíos hay una enseñanza, porque por cada uno de esos vacíos hay una maternidad y detrás de esa maternidad hay una enseñanza. Y una enseñanza como la de Moisés, que no transformó ni él mismo hasta ese día, hasta este día. Y tan importante es este día de Moisés, que este día de Moisés hasta está en Apocalipsis. Carmita, gracias Fabricio. Buenas noches, pastor. Buenas ¿Cómo noches estás, a todos. Carmita? Quisiera dejar eso que como mujer, como esposa de estar, como decir, el mal genio, ¿no? Una dureza, claro. La dureza. Entonces, y él todavía se lleva en nosotros, en mí es Ya, amén. ¿Y qué quisiera continuar? continuar levantarme y resplandecer y que mis hijos también resplandezcan. Amén. Hágalo por sus hijos y va a ver, oye, y sus hijos van a ser, pues, nuestros hijos son nuestro resplandor. Amén. O sea, no importa las durezas, como ayer, como decía, no importa la dureza que hayamos pasado, que Dios esté venciendo, pero el resplandor de Dios, esas, dejó atrás todas esas durezas y resplandeció mis hijos, resplandeció mi esposa, resplandeció Dios, resplandeció el día. Amén. Amén, Pastor Marquita. Amén. Marta, si quiere, puede escribirnos, por favor. Mayra Madera, ¿qué va a continuar? Maternidad, amén. Buenas noches, pastor. Buenas noches. ¿Cómo está, Mayra? Yo quisiera continuar sanando la niñez, Amén. poder igual sanar la niñez de mis hijas y llegar a resplandecer con paz. Si supiera lo profundo que es para mí lo que acaba de decir y lo profundo que es como congregación para todos, porque lo profundo que fue para Moisés lo que acaba de decir, de lo que acaba de decir. ¿Sí ve? Así son cuando uno tiene, cuando uno tiene cuando no tiene tantas enseñanzas metidas. Lo que acaba de decir usted es lo que sucedió con Moisés. ¿Cómo? Dios mediante, como decía, tenemos un montón de cosas para hacer. Carmen Gómez, por favor, si quiere mencionar algo. ¿Qué va a dejar? ¿Qué vamos a continuar? Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Marquito. Buenas ¿Cómo noches con está? todos.
Bendiciones. Amén. Yo quisiera dejar esa falsa de enseñanzas, la infidelidad, y continuar resplandeciendo para así poder recibir el resplandor en nuestros hijos. Amén. Amén. Jime, buenas noches. ¿Qué vamos a continuar y qué es lo que tiene que continuar y no ha parado? ¿Y qué es lo que en cambio sí se quedó? A mí me dijo pastor. Sí, Jimena. Sí, Jimena. A usted le preguntaba. Ay, es que estoy fuera de Quito y está entrecortado, perdón. Claro, yo dejaría todo lo que es de la izquierda, todo lo que hunde para firmarme en la roca, cada vez más estar en la roca para que toda esa paternidad y maternidad falsas de Babilonia no puedan gobernar mi vida, sino que esas sean desalojadas. Amén. Amén. Y no arrastren a nuestro pueblo, porque Moisés se dio cuenta hacia dónde les estaba llevando. Pero vamos ahora entonces. Sí, por eso decía cimentarme en la roca, porque el otro nos hunde. Amén. Pau, Emanuel, ¿algo que quiera mencionar? ¿Qué vamos a dejar? ¿Y qué es lo que continuó? Continuamos resplandeciendo, dejamos los personajes que no son los propios. Amén. 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 Nuestros personajes, porque nosotros todavía nos falta conocernos. Y Moisés se da cuenta, recién a esa edad, ¿de qué se dio cuenta? ¿De qué se dio cuenta Moisés en ese día? De que Moisés no era Moisés, sino Moisés, ¿qué había sido todo ese tiempo? Un doble Moisés. Un resplandor. Un doble Moisés. Un doble Moisés. Porque el un Moisés. Exacto. Un Moisés, cara dura, que ni siquiera se quiso transformar él y que estaba dejando un pueblo. Pero ese día, como dijo Mayra, ¿hacia dónde les llevó Dios? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde lo más profundo les llevó Dios? ¿A dónde les llevó? La niñez. Dígalo, Erika. A la niñez. Por eso esta prédica, algún rato, Dios mediante. Pero ya está predicada, pero ya está dicha, ya está hecha, y eso tiene que continuar. Ay, gracias por entenderlo, y eso es lo que en Mayra, dándose cuenta, se dio cuenta de Moisés y nosotros también, para darnos cuenta de quién, para darnos cuenta, hoy nos tocaba recién, de Ruth. Vamos al libro de Ruth. Y Padre, al Dios de toda gloria, de toda bondad, de este 10º mes que va completándose, bendigo, Señor, las oraciones de mis hermanos, bendigo las enseñanzas, Padre, de mis hermanos, porque detrás de cada mujer y de cada hombre hay tanta dureza, Señor, que se va quedando de tantas generaciones, para que en el nombre de Cristo Jesús, tu paternidad, en cambio, vaya levantando una generación, no, Señor, en nuestros hijos, sino en nuestro corazón. Vaya levantando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, no una mano, sino vaya levantando, Señor, un recibir y dar, y vaya mirando, Señor, que lo que hemos recibido y hemos dado en el nombre de Cristo Jesús resplandece en nuestros hijos, resplandece en nuestro rostro, resplandece en nuestra vida, y que resplandezca con toda la fuerza de tus tesoros, porque es el 10º mes, y resplandezca el 10º mes, Señor, en tus hijos, en los cielos, en la tierra, en nuestros corazones y en este pueblo que necesita un verdadero resplandor del día del Señor, y no, Señor, de tantos días mezclados, de tantas dadas la espalda y de tanta dureza, sino, Señor, un día como el de hoy, un día, Padre, de bendición, de un día de un 10º mes, un día de luz, un día, Señor, de sanidad, un día, Señor, de nuestros hijos, un día, Señor, de nuestra mano, un día, Señor, de la semilla, un día, Señor, de esa vid verdadera, un día, Señor, de nuestra roca, un día, Señor, del trigo de nuestra primogenitura, y dejarle, Señor, a esa cizaña endurecida,
que caerá, porque jamás llegará un Moed. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora Amén. sellamos entonces, le quitamos todo el derecho y todo el poder a ese 2021 y esa falsa maternidad que no es paternidad. Y ahora sí vamos a Ruth, capítulo 1. Dice, ya todos hemos leído esto, ¿no es cierto? Pero vamos a leerlo hasta, bueno, 5 versículos. Sí, 5 versículos. ¿Le parece? Dice, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Ya, 5 versículos. Entonces, estamos en tiempo. ¿Qué es lo que quedó? ¿Qué es lo que continuó? ¿Qué es lo que continuaba? ¿Cuál fue el mayor problema de todos? O bueno, primero, ¿qué le impacta? No de esta historia, sino de estos tiempos. ¿Qué le impacta? ¿Qué versículo? Esta historia la hemos leído muchas veces, pero es vigente para el día de hoy, para todo lo que hemos hecho. ¿Alguna cosa que le impacte voluntariamente o si no, continuamos para ir al problema de los problemas y a la solución de las soluciones? ¿Para qué? Buenas noches, Consuelo. Para que continúe lo que usted decía. ¿Qué es lo que continuó? Pero ¿qué es lo que se paró? Ketty, dígame por favor. Me impactó ya el último versículo, porque a pesar de que estos tiempos hay lluvia, en ellos había esterilidad, sequedad, porque no había descendencia. Ya no había. A través de esa dureza. A través de esa dureza. Entonces, ¿qué ¿qué le impactó en una palabra? La ausencia de semilla. La ausencia de semilla, sí. La ausencia de Se semilla. dañó Muy bien. la semilla. La ausencia. Marquito, Sí, yo Erika. creo que ellos por darle la espalda a Dios, ella terminó perdiendo sus tesoros. No sé, no para esta cuestión, así es, exacto. Eso es lo que tiene que parar. Entonces, ¿cuál fue el Dios? El falso Dios, es el Dios que aparentemente, a ver, ¿cómo le explico? Lo que acaba de decir usted. Los dioses falsos, la característica de los 2 dioses falsos es que todos están al contrario de la dirección de Dios. Entonces, aquí le dieron la espalda a Dios. ¿Y cómo se llama eso? Dureza de servicio. Dureza de servicio. Entonces, ¿cuál fue el mayor problema de ellos? El echar mano. El echar y con la dureza de servicio. Entonces, ahí estamos viendo que ¿quién estaba gobernando ahí? No había paternidad, donde no hay semilla no había paternidad. Entonces ahí estaba gobernando nada más y nada menos que la mamá Babilonia, y las enseñanzas se seguían perenizando, pero no había transformación. Y tanto era así que no había transformación, que no había una semilla, no había una verdadera semilla. Perfecto. ¿Qué más les llama la atención? El retorno a la paternidad moabita. El retorno de la paternidad moabita. ¿Ya? Pero la paternidad moabita, ¿qué es en relación
quién es más fuerte, la paternidad moabita o los falsos dioses? Entonces, vamos. ¿Qué hace Dios? Vamos. Pero Marquito, incluso ahí se ve que Dios le trata de dar una segunda oportunidad, porque primero muere el marido y aún todavía los hijos estaban y ella todavía no reacciona y después termina de perder a sus 2 tesoros. Ya, entonces pierde hacia sus 2 tesoros. Ay, iba a ir por otro lado, pero lo que acaba de decir usted es súper importante. Pero ahí podemos ver también que aunque ellos huyeron, no huyeron, sino se fueron, dándole la espalda a Dios al salir de Belén, se ve que ellos, los tesoros no les sirvió de nada y por ende no tenían el resplandor de Dios, porque si hubiesen tenido el resplandor de Dios, hubiesen podido dejar atrás todo y no tenían necesidad de salir de Belén. Mire, estamos hablando de algo muy importante que acaba de decir Erika, que ellos salen por la dureza del servir, le dan la espalda al Señor. Ellos salen como esposos, salen esposo y esposa, ¿sí? Esposo y esposa. Y salen con sus hijos. Pero resulta ser que el problema se agrava. Y aún los hijos son los afectados. Y aún los hijos son debilitados. Pero incluso ahí no hay el problema, no está el problema, sino en dónde, cuándo se ahonda el problema. Cuando ¿Cuándo le dieron viene? espalda. Claro, pero mire ya, digamos Erika, listo, le dieron la espalda, ¿verdad? Y vamos por el caso de Erika. Pero ahora lo que nos interesa, si ve como dice usted, son los hijos. Nos interesa ya, digamos que los papás no tenían solución, pero los hijos tenían solución. Claro. Y salen, y Dios dice, la cuestión no está perdida. Todavía tienen que levantarse y resplandecer. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo se afectó el problema? Cuando se mezclaron con las moabitas. Entonces, cuando se mezclaron con las moabitas, pero resulta ser que ese problema más bien se convirtió en una solución. Y esa solución más bien se convirtió en una bendición, porque sin esa bendición, sin esa situación, ¿qué hubiese pasado? Simplemente no No había aparecía, descendencia. no había qué. No había la descendencia de Jesús. Entonces, ¿Verdad? ¿qué se necesitaba? La paternidad correcta, ¿para qué es? Es para transformar a la fuerte en todo esto. En todas estas cosas son los dos, varón y hembra. Pero la semilla necesita de la maternidad, así como Dios necesita o no necesita, sino Dios le da su máximo tesoro a la mujer. Entonces, aquí viene que el asunto viene por esa maternidad, viene por ese sentido de maternidad, pero que esa maternidad va transformándose para que esa maternidad, lo que tenga que se transformar es la paternidad que transforme esa maternidad. Esa es la situación. Entonces, ¿cómo era? ¿Cómo era esta familia? ¿Quién era la que debilitaba? ¿Quién era la que hacía las cosas? ¿Quién era la que, quién era la que estaba detrás de todo esto? Noemí. ¿Quién era la culpable? Noemí. Noemí. Entonces, ¿cuál era el problema de Noemí? Tenía esa maternidad. Claro. Tenía el terror. Tenía el terror. Entonces, ¿cuál es el problema de Noemí en sí entonces? Ya, vamos en ese sentido. El problema, lo mismo. ¿Cuál es a ver, ¿y cuál era la solución de Noemí? Entonces, vamos allí la solución de Noemí. ¿Cómo le podemos? Para ver
¿Cuál era la solución? Solucionemos, claro, démosle chance a Noemí. ¿Cuál era la solución para Noemí? Dejar de darle la espalda al Señor. Ya, dejar de darle la espalda al Señor. Pero ella le dio la espalda el rato que salió justamente de Belén, de la casa del pan, y se fue Entonces, y encontró viudez, o sea, de mujer se hizo viuda y perdió su novio. ya. Entonces, ahí vemos que el problema de Noemi está marcado también por un problema que se va añadiendo a ella. Entonces, el problema de Noemi dice darle la espalda a Dios. Listo, ella le buscaba a Dios. Sin embargo, ¿de dónde venía la presión hacia ella? De eso de alcanzar el falso tesoro. Que no tenía el verdadero pan, No tenía el la verdadero pan. semilla. Entonces, mire, vámonos. Marquito, disculpe, buenas noches. Para mí, Noemí ya tenía dada la espalda al Señor antes de salir de Belén. Claro, y venía de su madre, Hitita, de generación que no cambió, claro. que siguieron en el hundimiento, porque ella en vez de levantar a su esposo y a sus 2 hijos, los hundió. Ya. Entonces, sale. El problema de Noemí se va acentuando, porque el problema de Noemí es toda la dureza con la que le habían tratado, pues. Y la dureza venía de todas las enseñanzas que le habían puesto y todos los sellos que le habían puesto. Y con eso, claro, viene, ¿cómo estamos y con eso viene Elimelech y se casa con Elimelech. Entonces, vemos que Noemí era una mujer, ¿qué se podría decir? Una mujer con una maternidad que le pesaba mucho. Y viene Elimelech. ¿Y qué pasa cuando se casa con Elimelech? ¿Cómo era Elimelech? Extranjero. Extranjero. Se sentía extranjero. Entonces, ¿cómo era la relación de Elimelech con Noemí? Entonces, tenían un matrimonio, pero no tenían una unidad. Y cada vez esto les iba debilitando más y más. Y terminan sus hijos siendo muy débiles. Y nada más ni nada menos que ellos eran efrateos de Belén. Pero bueno, mientras estaba sucediendo esto, mire, Ruth 1:4. Y ellos se casaron con 2 mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. ¿Qué le parece? En esos 10 años, ¿qué pasó? Apareció el verdadero tesoro. Por eso le menciono. Para Dios existe una transformación y un cambio, porque incluso los amonitas y los moabitas, de ser amonitas y moabitas, pues en ellos no pueden entrar en la congregación de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Hasta que cumplan 10 años. Eso es la ley, eso lo dice la ley. No podrá entrar ni moabita, ni moabita, ni amonita, ni moabita por 10 generaciones. Y resulta ser que durante estas 10 generaciones, esta mujer, Ruth, fue transformándose, ¿verdad? ¿Y cuál fue la transformación importante que tuvo ella? ¿Qué tenía ella a su lado? ¿A quién tenía ella a su lado?
A una ¿Por qué semilla. por qué se transformó ¿Por qué se transformó Ruth? ¿Cómo se vio Ruth? Entonces Ruth se vio como tesoro y cada 10º mes se levantaba y resplandecía. Pero también se miraba que ahí había un montón de enseñanzas raras, un montón de enseñanzas falsas, ¿no es cierto? Ujú. ¿Ya? Y durante estos 10 años, ¿qué pasó? Murieron Malón que León y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Por qué quedó privada de sus 2 hijos y de su marido? ¿Por qué? ¿Y por qué ella subsistió? Porque hierba mala nunca muere. No, mentira. Ah, y es cierto, hierba mala nunca muere. Bueno, mencionábamos que detrás, o mejor dicho, esta unidad de varón y hembra siempre nos lleva lo mismo que a Josué. El mejor amigo que tenía Josué era él mismo, ¿verdad? Y el mejor amigo que tenía él mismo era el de cambiar esas 2 manos, el de imponer, de quitar esas 2 imposiciones, pero dejar que quien era, la identidad que él era, él sea y resplandezca. Así que Ruth resulta ser que así como se necesita un Josué, decíamos, se necesita una Ruth. ¿Por qué? ¿Quién es la Ruth? Ruth, Una vecina. Ruth Vecina. significa prójimo, exactamente, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahora yo le pregunto, ¿cuál había sido, cuál había sido el prójimo de, de los que murieron? ¿Quién era el prójimo de los que murieron? La mala vecina. La mala vecina, exacto. Orfa, que significa darle espalda. Exactamente. Entonces, exactamente. Ahí es donde viene toda esta situación. Y como lo dice Erika, ahí viene donde está el problema. ¿Quién fue el problema antes, durante y después? ¿Para, para quién? Para la Ruth, para la vecina correcta. ¿Quién fue? La solución era su esposo, la solución era Cristo Jesús. Pero detrás de esto, ¿en dónde estaba el problema? ¿En dónde? En la dureza de servicio. Entonces, ¿cuál había sido la vecina la vecina de Noemí siempre? Orfa. La orfa. La orfa. Y al final, ¿cuál es la peor vecina de todos estos? Entonces, orfa. Y se da cuenta que cuando se unen todas estas cosas, es evidente, se une toda esta familia y no se olvide que esta familia es la familia de Cristo, ¿sí? Se une y todo esto le muestra ¿cómo se llama? Le muestra a Ruth qué es lo que había, qué tipo de vecina ella había sido. Y le toca pasar 10 años. ¿Y 10 años haciendo qué? Ella siendo la vecina. Pero ¿por qué espera 10 años? No porque esperó 10 años, sino porque ella cada vez se fue mirando, fue transformándose para en lugar de verse, no solo como que tenía esperanza, sino ver el tesoro que tenía, ver a quién tenía como vecino, ver toda esa transformación. Lo que Moisés no pudo hacer en 40 años, ¿qué hizo ella? Eso hizo ella, eso hizo ella en ella misma. Y, y la vida la vida de Ruth, ¿en qué se transformó? En toda la eliminación de esas enseñanzas, en toda esa eliminación de esa dureza de servicio. En En un todo, resplandecer. exactamente. Y cada vez ella resplandecía y resplandecía.
¿Y qué estaba haciendo al resplandecer? Estaba transformándole a Noemi y le estaba transformando a Orfa. Pero obviamente, ¿quién es la que mandaba ahí? Era Orfa. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó ¿quién? Hasta que llegaba el 10º mes y hasta que llegó el 10º año. Es decir, hasta que llegó el tiempo de la identidad. Entonces, si estamos hablando del día del Señor, tenemos ahora, ¿cuántos? Tenemos ahora este domingo y el otro domingo. Para transformar los 10 años, transformar en tesoros, para transformar esos 10 años, esos 10 días o esos 10 meses, transformar en tesoros ¿en qué? En mi vida. Y transformar esos tesoros, transformar en espíritu. O sea, eso es lo que está haciendo Dios, para que el Espíritu de Dios que haga un alto a esas enseñanzas, haga un alto a esas mezclas, para que continúe ¿quién? Entonces, ¿quién continuó siempre? ¿Quién continuó durante esos 10 años? En esos 10 años, ¿quién cambió? Cambió Ruth, ¿verdad? Y Ruth dijo, alto, ¿alto a quién? Cuando se le presentó la orfa, ¿qué dijo? Alto a la orfa que estaba ahí o a la orfa que estaba en ella. Ella había sido Estaba en exacto. Ella había sido la mala vecina, porque resulta ser que no pudo ser ni vecina, ni de su esposo, no pudo ser vecina, ni de ni de sus familias, ni de su familia, no pudo ser vecina ni de la Noemí. Y cuando murieron, entonces, cuando murieron sus esposos, ahí se dio cuenta de qué? Que murió su prójimo. ¿Pero cuál murió? Murió su prójimo. Murió el mal vecino. Entonces, el día que murieron ellos, ¿en qué se convirtió eso para ella? Fue el día de la esperanza para ella, porque dijo, hasta aquí, ¿por qué se murieron ellos? Se murieron por la orfa. ¿Por qué se murió? ¿Por qué se murió mi suegro? Se murió por la orfa. ¿Por qué se murió por qué la Noemí no pudo hacer nada? ¿Por qué la Noemí salió de su tierra? Salió por las orfas. ¿Por qué se produjo la dispersión y el hambre en la tierra de Judá? ¿Por quién? Por las orfas. Entonces, cuando ocurrió eso, ¿qué dijo? ¿Quién tiene que morir en mí? Y apareció la orfa delante de ella. ¿Qué dijo? Tiene que morir la orfa en mí. ¿Y cuál es la orfa en mí? La dureza de servir. Y ahí empezó la transformación en ella. ¿Y ella se convirtió en quién? Se convirtió nada más ni nada menos que en la mejor vecina, en el prójimo, en la mejor aliada de quién, en la mejor aliada de Cristo, en la mejor aliada, la mejor aliada de la semilla. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Qué produce la dureza de cerviz? ¿Qué produce la dureza de cerviz? La dureza de cerviz produce orfas. ¿Qué produce las orfas? ¿Qué hacen las orfas? Las orfas secan. Las orfas secan. Exacto. ¿Qué más hacen las orfas? Las orfas traen viudez. Traen viudez. ¿Las orfas qué? Las orfas dispersan. ¿Las orfas qué más hacen? Las orfas producen... Estancan. ¿Las orfas qué producen? Producen alianzas. Terror. Abandonan. Exacto. Producen, escuchen, esto es importante. Las orfas producen matrimonios. Pero matrimonios que van ¿hacia dónde? Matrimonios que van hacia... Eso es lo que producen las orfas. Entonces, en estos 10 años, perdón, en estos 10 meses, exacto, en estos 10 meses, ¿cuántas orfas ha visto? Entonces, ¿cuántas orfas ha visto? ¿Y esas orfas están cerca o están lejos de usted? Están dentro de uno mismo. Están dentro de uno mismo. Y así que el 10º mes, el 10º mes del 10º año,
es el 10º mes, no necesitaba el 10º año, el 10º mes. ¿Qué es lo que paró Ruth? La orfa que la tenía. La dureza. ¿Qué paró Ruth? ¿Qué paró Ruth? Paró la muerte. ¿Qué paró Ruth? El terror. La pérdida. El terror. ¿Qué paró Ruth? La falsa maternidad. ¿Qué paró Ruth? La pérdida del tesoro. Los falsos tesoros paró Ruth. ¿Qué paró Ruth? ¿Qué más paró Ruth? O sea, este 10º mes del 10º mes de Ruth. ¿Qué más paró Ruth? La muerte. Lo moabita. Paró lo moabita. ¿Qué paró? Le paró a la orfa. Le Los paró a sellos de la... su infancia. Le paró, gracias, le paró los sellos de su infancia, porque mire, Ruth tenía sellos de su infancia, porque Ruth, si hubiese sido la Ruth, la buena vecina, si hubiese sido la Ruth que vemos en este momento cuando sale, ¿qué hubiese pasado con sus esposos? ¿Se hubiesen muerto? No. No. ¿A quién dio vida la Ruth? Le dio vida a Noemí. Bueno, entonces vamos del otro lado. ¿A quién le hizo resplandecer la Ruth? Primerito, ¿a quién? A la semilla que la tenía. A la verdadera vecina, a su verdadera identidad, a la verdadera Ruth. ¿A quién más le hizo resplandecer? A la verdadera semilla que tenía. Amén. ¿A quién más le hizo al verdadero tesoro? ¿A quién más le hizo resplandecer Ruth en el 10º mes? Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Entonces ahí dijo, no dijo yo estoy solita, no dijo yo tengo orfas para que oren por mí, no dijo yo tengo vecinas, dijo que, dijo yo tengo mi tesoro, yo tengo mi esposo, yo tengo a mi vecino, yo tengo a mi Josué. Eso es lo que hizo. Entonces, la Ruth le hizo resplandecer a Josué. Y Josué, ¿a quién tenía que haber hecho resplandecer? Porque estamos empatando de Josué y Ruth, que tiene siempre. A la niñez. Esfuérzate, exacto, esfuérzate y sé valiente. Si Ruth hizo resplandecer a Josué, Josué, ¿a quién tenía que haber hecho resplandecer? A Ruth. ¿Y cuál fue el vecino de Josué? ¿Se da cuenta? ¿Se opacó o no se opacó el vecino de Josué? ¿Cuál tenía que haber sido el mejor vecino de Josué? Cristo. Cristo Jesús. Cristo. ¿Cuál fue el mejor vecino de Ruth? Cristo. Entonces, ¿y cuál es el mejor vecino de la orfa? La madritita. La madritita. ¿Cuál es el mejor vecino de la orfa? Otra orfa. ¿Cuál es la mejor vecina de la orfa? ¿Mm? Entonces. La dureza de corazón, el dar la espalda a Dios. La dureza de corazón. ¿Y cuál es? Entonces, por eso, mire, aquí dice lo que leíamos. ¿Cuál es el mejor vecino de Ruth? ¿Dónde está? La determinación. Al ver, le leo, el mejor vecino de Ruth, Ruth 1:18. Lo que acaba de decir usted, el mejor vecino de Ruth transformó su semilla y todo lo demás. Pero bueno, aquí es donde le veo el mejor vecino de Ruth. Al ver Noemí que Ruth estaba fortalecida. Entonces, hay 4 términos. Decidida tengo yo. Decidida. Pero escucha, hay 4 términos. Esfuérzate. Sé fuerte. O fortalécete. O como dice usted, sé decidida. Entonces, para ser fortalecida, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser decidida en lo que debe ser fortalecida. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué tiene que ser decidida y fortalecida? En la diestra.
¿Qué cualidad tenía, qué cualidad de estas cuatro tenía Ruth al ser decidida? Tenía Ser todas. esforzada. Tenía Claro. 10. Exacto, tenía todas, pero aquí le dice reunidas en una. En ser, lo que dijo Jimena, que sabía qué tenía que fortalecer. La Ruth, ¿qué fortaleció? Perdón, ¿cómo se llama? La vecina, la orfa. La orfa para quedarse, ¿qué fortaleció? Su Su dureza de ser, izquierda. su izquierda, le dio la espalda, exacto. ¿A quién le dio la espalda la orfa? A su verdadero vecino. Póngale nombre, ¿a quién le dio la espalda? A Cristo. A Cristo, ¿y a quién más? Y a Ruth. Y a Ruth. Exactamente. Entonces, ahora 10º mes, el mes de Ruth, el mes de la riqueza, el mes del fortalecimiento, el mes del vecino, el mes del esfuérzate y sé valiente y todo lo que hemos visto. Para que lo que tenga que continuar, lo que se quede, hoy lo que se tiene que quedar es la orfa. ¿Sí ve? La orfa metida en el 31, en el 1 de diciembre. La orfa más fuerte. ¿En qué día está fortalecido y en qué tiempo está más? En estos 2 días. Pero, en cambio, ¿qué es lo que se está fortaleciendo más? Ruth, la verdadera Ruth. Y la verdadera Ruth siempre tiene que mostrarse ¿con quién? Josué y Ruth. Josué, ¿a quién fortalece? A la verdadera Ruth. Y Ruth, ¿a quién fortalece? Al verdadero Josué. Entonces, si usted es buena vecina, buena prójima, muéstreme. Si en su casa tiene que haber esas dos circunstancias. Verle en acción a Ruth y a Josué. Eso es varón y hembra. Ruth y Josué. ¿Sí? Entonces, ¿quién está más? Ahí estamos claros. Ahí estamos bien. Porque la peor enemiga de todas estas cosas, la peor enemiga de la semilla fue la orfa. Porque si la orfa prevalecía, ¿quién no aparecía? Ruth. No aparecía Ruth. Y si no aparecía Ruth, ¿quién no aparecía? Josué. Josué. Y si no aparecía Josué, ¿no aparecía quién? Cristo. Cristo. Y obviamente no aparecía David, no aparecía nadie. Pero por aparecer Cristo, ¿apareció quién? Apareció David. Por aparecer David apareció la verdadera vecina y el verdadero Josué. Amén. Amén. Ahora sí le puedo contestar la pregunta que me hizo al principio. Claro, Desaparecer la orfa y resplandecer la Ruth. Amén. ¿Ya identificó las orfas? Ya. Todavía falta. Porque si están ustedes las orfas, alrededor están en su mamá, están en las hermanas, están todas las mujeres. ¿Cómo están las Entonces, orfas? ¿qué ¿Cómo sería están? una orfa? La ¿Cómo que es? estaba babilónica, nada más. ¿Cómo? La orfa es simplemente la que está dándole la espalda a Dios, algo así. Por supuesto. Y si tú las estás dando la espalda, te vas a rodear de orfas. Y vas a tener dobleza de servicio. Entonces, ¿a quién tienes que pararle, Gis? A la orfa. ¿Y quién tiene que continuar? La Gis, la Gis como una verdadera Ruth. Pues. Pero, si le dejas meter a la orfa, o si le dejas que continúe la orfa, vas a terminar en orfandad. ¿Cómo está la orfa? ¿Cómo está la orfa, Sergio? Fuerte, pero más en mí que en... O sea, se refleja afuera, pero fuerte. ¿Cómo está? ¿Cómo está la Ruth? Más fuerte. Más fuerte, amén. Entonces, Cristo es más fuerte. Nati, ¿cómo está Orfa?
¿Cómo está la orfa? Bueno, cada uno hagámonos la pregunta y vamos a orar. Vamos a orar por este mes de tesoros, en donde lo que paró fue Acallándose, Marquito. acallándose, ¿de acuerdo? Y la Ruth sin Esa Cristo, está levantada con la Ruth Cristo. sin Cristo, la Ruth sin Cristo es orfa. Y eso no lo vemos por la orfa, sino lo vemos por, mírele a la mujer, mírele a la esposa de Orfa, pero mírele a la semilla de Ruth. David. Porque ahora la semilla de Ruth tendría que coger fuerza. Amén. Bueno, Amén. vamos a orar por nuestros tesoros, por el día del Señor y por el mes de los tesoros, por el mes de sus hijos y de sus hijas, por el mes de Ruth, por el mes de Josué. Bendito Padre Celestial, esa es nuestra paternidad, que Señor, toda esa Babilonia, toda esa mujer hitita, hoy tiene un nombre y eso se llama Orfa. Y toda esa dureza y toda esa orfa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú has detenido para que resplandezcan, Señor, tus hijos, o que tú, Señor, la dejas como la cizaña, pues que se quede la orfa, que se quede, Señor, debilitada, que se quede debilitándose, que se quede debilitando a otros en el nombre de Cristo Jesús, que se quede con sus propias orfandades, con sus propias madres, que se quede con sus propios hijos. Pero nosotros somos hijos de tu paternidad y nosotros tenemos a un prójimo, que tenemos a Cristo Jesús, para mostrar por Cristo Jesús a nuestro Josué, para mostrar por nuestro Josué a nuestra Ruth. Y bendigo, Dios de los cielos, que por cada Josué siempre se levantará una Ruth y por cada Ruth siempre se levantará una semilla santa, para que esa sea la que se resplandezca. Porque a Josué tú le diste, Señor, tú le diste la capacidad. Esfuérzate y sé valiente. No temas, pero no seas de maternidad hitita, ni seas de orfa. Pero a Ruth tú le diste, Señor, a Cristo Jesús, para decirle: alto a orfa, alto a la dureza de servir, alto a darle las espaldas a Dios, alto a ese Dios que no tiene rostro, a ese Dios que no tiene un resplandor, a ese Dios que sigue repitiendo los círculos viciosos, a ese Dios que no tiene una generación en nuestras vidas. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, levántate, resplandece. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, nos esforzamos en la diestra del Señor. Por eso, la paternidad hoy tiene también, Señor, a nuestro mejor vecino, a nuestra mejor vecina, en nuestra madre, en nuestros hijos, en nuestras novias, en nuestros novios, Padre, para que ese sea nuestro tesoro. Porque, Señor, de nuestro tesoro bendecimos los tesoros que no pudo darle, los tesoros que ni siquiera pudo dar Moisés, los tesoros que ni siquiera pudo dar David, pero los tesoros que sí pudo dar Ruth. Y ese tesoro, Señor, es tu verdadera enseñanza. Es lo que recibió Ruth y lo que dio Ruth. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a esa Ruth que recibieron a Cristo Jesús, que dan a Cristo Jesús. Y que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por Cristo Jesús resplandecen los que a través de nosotros también reciben a Cristo Jesús. Y si resplandecen, Señor, tus hijos, bendito seas, porque eso es lo que he recibido. Y si resplandecen nuestros hijos, porque eso es lo que recibimos, a un Cristo resplandeciente. Pero si no se levantan y resplandecen, Señor, perdóname, perdóname, perdónanos por seguir teniendo enseñanzas vacías y palabras que no transforman. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues amén. 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 Entonces, Amén. Amén. esa es la diferencia entre Moisés y Ruth. Y entonces Moisés al Marquito, una último. pregunta última. ¿Esto tiene que ver mucho con la apostasía, las falsas enseñanzas? Gracias por la pregunta, Gis, pero yo que te contesto. Esto tiene que ver con Moisés y esto tiene que ver con Ruth. Porque Moisés
en lo que está diciendo, recién ahí se transforma en Ruth. ¿Sí? Como del antiguo pacto al nuevo. Exacto, exacto. Porque si no, toda la vida, ¿qué tal vecino fue el Moisés para ellos? ¿Qué tal vecino fue? ¿Qué produjo? ¿Qué recibió? ¿Qué dio? Pero en el último día, en este cántico, ¿qué es lo que está dejando? ¿Qué es lo que está diciendo? Yo vuelvo a ser el Voy a Moisés. ser ruso. Ah, Dejó ruso. de ser huérfano. Vuelvo a ser Ruth, exacto. Y vuelvo a dejarle a esa orfa afuera de mi vida. ¿Sí? Entonces, no me hablen de doctrina. Háblenme de vida. Háblenme de... Esos son personas de carne y hueso y la obra. Por eso Ruth es Ruth y seguirá siendo Ruth y fue Ruth. Y por eso para ser madre de Cristo, para ser abuela de Cristo Jesús, primero que tuvo que ser, dejar de ser Ruth orfa para ser Ruth de Cristo. Amén. 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 Así que ¿cuántos días tenemos? Tenemos este domingo y el siguiente domingo para seguir completando esta obra del décimo mes. Amén. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Pastor, buenas noches. El tema de la prédica, por favor. Chévere. De Moisés a Ruth. ¿Les parece? ¿Está bien ahí? ¿Sí tiene sentido de Moisés a Ruth? ¿Les da sentido? De Moisés a la verdadera Ruth. Es. O Gracias, de pastor. Moisés Orfa a Moisés Ruth. No, sí estoy de acuerdo con lo que dijo Marquito, de Moisés a Ruth. De Moisés a Ruth. Así es. Porque del verdadero Moisés a la verdadera Ruth. Y eso, pasando por todo lo que pasa. Así que a lo verdadero, no a lo doble. Bueno, bendecimos, Padre, que de lo que recibimos, damos. Y en cada primer día, Dios de los cielos, bendecimos que lo que hemos recibido de ti es único, es verdadero y es tesoro. Para que lo que demos, Dios de los cielos, venga, no de lo que recibimos, sino venga de tu diestra, venga a través de tu diestra y venga, Señor, a través, no de lo que echamos mano, sino de lo que recibimos y de lo que enviamos. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a la casa del Dabar, que recibe lo que tú has enviado, pero lo que tú has enviado lo sellamos a través de tu Espíritu, también para que lleve tu sello, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, eso siempre vuelva al lugar de tus tesoros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, el día martes, ¿qué podemos seguir leyendo? Pues ustedes mismos ven la historia de Ruth, la historia de Moisés, y ya ahorita el cambiar, porque ahorita, bueno, para el día martes podemos complementar con lo que producen las nubes, lo que produce las lluvias, las nubes y las lluvias sin una verdadera enseñanza, digámoslo así. Y continuamos en los horarios, ya como también todas las cosas se normalizan en todo nivel, pues continuamos con los horarios, los mismos que hemos mantenido, los martes y el viernes, que es a las 5 de la tarde, que eso también nos hemos mantenido. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra inquietud? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Que se